Dios les bendiga. Una vez más estamos en el canal de YouTube de aquí desde la ciudad de Spring para llevar el mensaje de la palabra del Señor a todos aquellos que nos sintonizarán cuando vean el canal. Bendiciones a todo el pueblo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder traer la palabra bendita de nuestro Dios y de poder traer conocimiento al pueblo. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de un tema que creo que la iglesia del día de hoy está padeciendo. Y quiero hablarle de la ignorancia que padece el pueblo del Señor el día de hoy de la palabra de nuestro Dios. Y titulé el mensaje, La ignorancia, por ignorancia el pueblo es engañado. Y quiero usar algunas escrituras para poderle mostrar lo que sucedió en el pasado acerca del pueblo del Señor, el pueblo de Israel, y de esta manera traerlo al día de hoy para que usted y yo podamos aprender de la palabra del Señor y que podamos tener cuidado con todos aquellos que se han levantado, que no son siervos del Señor, sino que son emisarios de Satanás para venir y engañar a las iglesias. Quiero que, si usted tiene su Biblia, abra las Escrituras en el capítulo 2 del libro de Lamentaciones, versículo 14. La Escritura dice de la siguiente manera, hablándole a los profetas falsos de aquel entonces: tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Es muy interesante ver de que el pueblo cayó en el error de las palabras que decían los falsos profetas en aquel entonces. Y eso causó que el pueblo prácticamente se fuera a la ruina. Ignoraban la palabra del Señor. Y la ignorancia, déjeme decirle que trae grandes consecuencias a la vida de las personas. Hoy nos conformamos solamente con sentarnos en una silla, en una banca, y oír que nos hablen y nos hablen sin escuchar prácticamente lo que dice la palabra del Señor. Los hombres hablan simplemente de su propio corazón o de su propia imaginación. Como voy a hablar acerca de la ignorancia, y por la ignorancia es de que el pueblo fue engañado y está siendo engañado, y el mismo Señor Jesucristo dice de que saldrían muchos falsos profetas, falsos maestros, y que engañarían a muchos, dice. Es importante, por tanto, el tener el conocimiento de la palabra del Señor para que nosotros podamos no ser engañados, porque la única cosa que nos va a sacar de la ignorancia va a ser el conocimiento de la palabra del Señor. Según el diccionario, la palabra ignorancia significa falta de instrucción o de conocimientos. También significa hecho de ignorar o desconocer algo. Cuando nosotros tenemos la falta de instrucción o la falta de conocimientos, somos presa fácil para el enemigo, somos presa fácil para aquellos hombres que son mafiosos, aquellos hombres que nos quieren envolver en sus enredos y engaños. Y recuérdese que la ignorancia nos puede llevar a caer en la trampa de esas personas perversas. Nos va a hacer cometer errores, nos puede llevar a la desgracia por la falta del conocimiento de las cosas. Imagínense en un negocio, una persona que no tiene conocimiento del negocio nos puede hacer perder prácticamente porque no sabemos nada acerca de cómo se mueven las cosas en cierto tipo de actividades. O nos puede llevar a la ruina también, o bien perdemos o bien nos lleva a la ruina por no saber nosotros las cosas. En el terreno espiritual es aún más peligroso porque nos puede llegar a hacer creer cosas que no son ciertas y por lo tanto llevarnos a una gran decepción. Durante estos últimos años hemos visto cómo se ha proliferado los profetas en nuestros tiempos y muchos de nosotros tendemos a caer en las palabras de estas personas. Y qué bueno, no porque me alegre que esté pasando lo del coronavirus y que mucha gente esté padeciendo o esté muriendo, sino qué bueno porque nos hemos dado cuenta que muchos hombres, quizás en el mes de diciembre el año pasado,
se atrevieron a profetizar tantas cosas, tantas tonterías de su propio corazón, en vez de prácticamente seguir con la responsabilidad de hacer el llamado al arrepentimiento a las personas. Dice en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, en referencia a lo que es el conocimiento, ya le leí lo que decía Jeremías al pueblo, pero en el capítulo 4 versículo 6 del libro de Oseas dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dese cuenta que fue lo que causó prácticamente la destrucción en el pueblo de Israel: falta de conocimiento. Y dice el profeta Jeremías de que los profetas de aquel entonces le profetizaron al pueblo vanidades. La palabra vanidad también significa orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos. Oiga bien, a eso era a lo que le tiraban los profetas del Antiguo Testamento, los falsos antiguos profetas. Dice que es orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado o considerado por ellos. O sea, ese era el enfoque. A la gente le gusta exactamente que le profeticen, que le prediquen este tipo de cosas. Y la Biblia siempre habla de que la vanidad, hermano, no nos va a llevar a ningún lugar. También vanidad es la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es arrogancia, es engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. Eso significa vanidad. Y eso fue prácticamente lo que predicaron y lo que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, el ejemplo del pasado nos debe servir para el presente. Israel fue engañado porque le faltó entonces conocimiento. Habían falsos profetas, pero recuérdese que también habían profetas de parte del Señor que hablaban acerca de la palabra del Señor. Y se da cuenta que siempre el pueblo era llevado por la mentira, por el engaño, porque les hablaban bonito y porque era la palabra que prácticamente ellos querían escuchar. Nunca quiere ser enfrentada a la persona. Siempre vamos a querer tener una excusa en nosotros para no oír la verdad de nuestro Dios. Profetizaban según sus imaginaciones, profetizaban de su propio corazón, profetizaban y decían lo que supuestamente Dios les había hablado. En el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 31, quiero leerle lo que dice la palabra porque quiero usar la escritura para que se dé cuenta cómo era que estos hombres hablaban al pueblo. Dice: los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Dese cuenta de que el mismo pueblo eligió escoger esa palabra en vez de aquellos profetas que él realmente había enviado, porque los profetas de Dios siempre van a enfrentar la actitud, la conducta y la vida que están viviendo las personas conforme a la palabra del Señor, y Dios te va a llamar al arrepentimiento. Dice también: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Y en el capítulo 14 también del libro de Jeremías habla acerca de estos falsos profetas. En el capítulo 14, versículo 13, dice la escritura: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada. Dese cuenta, yo quiero que ponga su mente no solamente en el pasado, sino lo que los profetas y los hombres supuestamente de Dios el día de hoy hablan desde un altar. Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Fíjese en lo que profetizaban, a pesar de que ya venía el juicio sobre la nación de Israel y Jeremías estaba profetizándoles acerca de estas cosas. Ellos estaban muy tranquilos, ellos estaban en sus pecados, estaban en sus disoluciones y no querían escuchar prácticamente la palabra del Señor. Recuérdese, les predicaban conforme a sus vanidades.
Y dice también el versículo 14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, porque usan el nombre del Señor. Óigalo bien. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Dese cuenta entonces que ellos profetizaban no palabra del Señor, sino de sus propias imaginaciones, de su propio corazón, y decían que Dios les había hablado, que es una característica muy especial de aquellos que quieren prácticamente engañar. Nunca llamaban al arrepentimiento del pecado que el pueblo había cometido. Y una de las cosas muy importantes acerca del siervo del Señor, acerca de aquel que predica la palabra del Señor, es que debemos de llamar a la gente al arrepentimiento, porque Dios quiere perdonar y porque Dios quiere, aleluya, bendecir a su pueblo. Sus profecías siempre estaban basadas en vanidades, nunca tenían que ver nada con la conducta, nunca tenían que ver nada con los juicios, nunca tenían que ver nada con la justicia. Dese cuenta lo interesante que es esto, porque estaban completamente hablando prácticamente de sus corazones y no les importaba prácticamente lo que Dios decía. O sea, estaban enfocados en el egoísmo de cada uno de ellos y de las personas. No podemos nosotros estar sembrando mala semilla y esperar buenos frutos, ya que no será así. La Biblia dice que todo lo que el hombre siega, eso va a cosechar. La gente no consultaba la palabra de Dios. Cuando les hablaban, no iban a la ley, no iban y empezaban a ver si realmente les estaban hablando la verdad, porque no les interesaba realmente la verdad. Un día nuestro Señor Jesucristo enfrenta a Pilato y le hace saber acerca de la verdad, y Pilato solamente le dijo, ¿y qué es la verdad? Realmente no tenía interés en la verdad. La gente no tiene interés en la verdad. La gente quiere cambiar, la gente quiere que la vida sea diferente, pero no quiere la verdad. Quiere la mentira, quiere que la lisonjeen, quieren que le digan lo que ellos realmente quieren escuchar. Por eso hay muchos lugares llenos el día de hoy en donde solamente les dicen las cosas que a ellos les gustan. La gente no consultaba la palabra del Señor, sino que les gustaba que le dijeran lo que ellos querían escuchar, aunque no fuera verdad. Les gustaba escuchar acerca de dinero, les gustaba escuchar acerca de que todo le iba a ir bien, les gustaba escuchar acerca de éxito, les gustaba escuchar de que los negocios iban a prosperar. Todas esas cosas sin nunca enfrentar prácticamente a la persona en su pecado. Las cosas que profesaban los falsos predicadores, los falsos profetas. Ahora, si nosotros ponemos lo que ellos decían en el tiempo antiguo, y fíjese cómo era que ellos engañaban al pueblo, porque una de las palabras clásicas de ellos era, Dios habla a través de mí, Dios me dijo. Y desde ese momento, la gente que no conoce la palabra del Señor es cautivada, es llevada en engaño. ¿Sabe por qué? Porque como no conoce, le pueden decir cualquier cosa y ellos se la creen. ¿Cuáles son las cosas que profesan los predicadores el día de hoy? Igual que los falsos profetas del Antiguo Testamento. Algunos en su gran ignorancia se atreven a decir que la palabra de Dios, oiga bien, la palabra de Dios fue escrita en el pasado y que tiene buenos principios, pero que prácticamente ya no hay que vivir por lo que ella dice, sino por lo que supuestamente está diciendo hoy. O sea, por lo que supuestamente Dios les está hablando el día de hoy al oído de los supuestos apóstoles, de los supuestos ungidos, de los supuestos profetas, y toman palabras fuera de contexto del Antiguo Testamento para aplicárselas a ellos mismos, para que la gente entonces se vea prácticamente obligada a escuchar lo que ellos están diciendo. Pero déjeme decirle que la Biblia, hermanos, es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. La palabra no cambia, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará.
El mismo escritor de Hebreos nos dice de que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras allá en el pasado, dice, el día de hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, nosotros tenemos la revelación de Dios. Dese cuenta de una cosa entonces, que debemos, según los predicadores del día de hoy, vivir según lo que Dios les dice a ellos. Pero yo me hago la pregunta, ¿cómo yo puedo estar seguro que Dios les habló? ¿Cómo yo puedo estar seguro que es palabra realmente de Dios? ¿Cómo puedo yo estar seguro que ellos no se la inventaron? ¿Cómo puedo estar yo seguro si realmente es palabra de Dios o palabra del enemigo? O palabra manipuladora de las personas. Otros dicen que no es importante tanto la enseñanza doctrinal, sino el amor entre unos y otros. Y es cierto que el amor es una base fundamental para la sociedad. Pero ¿qué tipo de amor? No podemos nosotros solamente amarnos sin tener el fundamento para lo que nosotros debemos de hacer y no hacer. Porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros de que el amor de Dios no es cualquier tipo de amor. No es un amor que no tiene ninguna base. El capítulo 13 del libro de Primera de Corintios nos habla lo que verdaderamente es el amor. Y la palabra amor, el verdadero amor que nos enseña Dios, dice que el amor no hace nada indebido. El amor siempre va por la justicia. O sea, el amor que el Señor nos dice en su palabra es aquel amor que va de acuerdo a las Escrituras y que no las tergiversa y que no las contradice. No podemos poner el amor sobre el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que prácticamente nos tratan de decir el día de hoy, que no importan las Escrituras, que no importa el conocimiento. Por supuesto, porque de esa manera vamos a estar ignorantes de lo que Dios realmente quiere que nosotros conozcamos. Van a haber muchas decepciones, van a haber muchas cosas que el pueblo va a terminar haciendo y vamos a hacer un espectáculo, vamos a terminar siendo un circo, vamos a terminar siendo la burla de las personas, pero no porque estamos realmente sosteniendo la verdad, sino porque estamos haciendo cosas locas, cosas que no tienen ni sentido. Entonces, ¿será que el amor es suficiente? El amor es indispensable, pero es ese amor que el Señor nos ha descrito en su palabra. Otros dicen que lo más importante es la unidad entre todos y que debemos de dejar las creencias propias por un lado. ¿Cómo puede ser posible que nosotros vayamos a estar en unidad con aquellas personas que contradicen las Escrituras? ¿Cómo puede ser posible que la iglesia haga amistad con el mundo cuando dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No podemos nosotros dejar el conocimiento y la enseñanza escritural por lo que dicen los hombres, solamente porque se oye bonito, solamente porque supuestamente eso nos va a unir. Pero déjeme decirle que estar unidos y nosotros en esa unidad, estar colaborando para ir en contra de la palabra del Señor es, hermano, no tener ningún fundamento en nosotros. Se oye bonito, se oye especial, pero nosotros no podemos juntarnos con yugo desigual, porque no podemos según la Escritura. Con tal de impresionar a la gente empiezan a hablar supuestamente cosas profundas que ni ellos mismos comprenden. Es increíble hasta dónde ha llegado el predicador, el maestro del día de hoy, que en vez de usar la Escritura, que en vez de usar la palabra del Señor, oiga bien, se pone a leer un montón de libros de mentalidades, hermano, filosóficas, materialistas, metafísicas y todo ese tipo de cosas que supuestamente hay que agregarle a la Escritura. Y nosotros no nos damos cuenta que nos están predicando muchas veces lo que la idea de los hombres nos quiere decir. Ya no se conforman con las sanas palabras de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado que como iglesia nosotros tenemos un manual por el cual nosotros nos dirigimos. Y hemos pecado nosotros al dejar que los hombres
antepongan su palabra por la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Cómo puede ser posible que hablemos de cosas profundas? Y le voy a mostrar algunas citas bíblicas para que se dé cuenta de que muchos de los que se meten a cosas profundas, hermano, terminan contradiciendo la Escritura y terminan prácticamente engañando a la gente y haciéndole creer cosas a la gente que la Biblia nunca habló. Si usted leyera la palabra del Señor, si usted se diera la tarea como los de Berea allá en el libro de los Hechos, se daría cuenta de todas las mentiras y todos los engaños que nos están prácticamente dando a conocer estos hombres, y lamentablemente muchos de ellos tienen canales de televisión, tienen canales en YouTube, tienen canales por todas partes del mundo, pero no leen la Escritura. Es raro el día de hoy quien lee la Escritura, quien va a la palabra del Señor. Quien a usted le va a ser salvo no va a ser el hombre, sino lo que dice la palabra del Señor. Entonces esta gente quiere impresionar a la gente, porque hay predicadores que les gusta cuando son alabados. Oye, qué bonito tu mensaje, oye, qué tremendo, qué profundidad la que hablaste, ¿cómo puede ser posible? Y pues ellos se quieren llevar los elogios diciendo de que lo que pasa es que ayunan mucho, lo que pasa es que se meten mucho con Dios y que Dios les reveló cosas tremendas. Pero dése cuenta que ni el apóstol Pablo, cuando fue llevado al tercer cielo, dice que a él se le prohibió decir cosas que Dios le había mostrado allá. ¿Por qué? ¿Por qué a Pablo se le prohíbe y por qué el día de hoy nosotros nos atrevemos a decir tanta tontería? Porque queremos impresionar a la gente, porque no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos siendo engañados y llevamos al engaño a tantas personas por no conformarnos con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Otros, el día de hoy los predicadores, igual que en el Antiguo Testamento, prefieren usar el altar para declarar, para decretar, para confesar. Mire, hermano, solamente Dios lo puede hacer. Si usted estudia y si usted investiga, por lo menos un poquito, si verdaderamente ama el Evangelio, si verdaderamente ama el reino de Dios, usted se va a dar a la tarea de poder estudiar y de poder ir a investigar lo que es la metafísica. Y se va a dar cuenta que es exactamente lo que se está haciendo dentro de las iglesias. Eso de decretar, eso de declarar, eso de confesar, eso de que nuestras palabras tienen un poder tremendo y que nosotros podemos crear y que nosotros podemos hablarle al viento y a los huracanes. Hermano, por favor, cuando usted va e investiga lo que es la metafísica, y usted oye a uno de estos especialistas en metafísica, se va a dar cuenta que parece un predicador del día de hoy. Oiga, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? Por la pereza de no ir a las Escrituras y predicar la palabra, y por no conformarnos lo que la palabra del Señor nos dice. Ella es suficiente. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque es muy fina la línea, aleluya, que está en medio de nosotros para que nos pasemos. Confesar y hablar cosas que son agradables a los oídos de las personas. Imagínense que, quiero ponerle un ejemplo para que se dé cuenta lo que profesan los predicadores del día de hoy, así como los profetas. Pura vanidad. Óigalo bien. Se da cuenta que el día de hoy se usa mucho la palabra unción. Y que la unción de este nivel, y que esta unción, y que esta unción, y que yo te doy mi unción, y total es que hacemos, hermano, una gran enseñanza supuestamente de lo que es la unción. Pero yo lo reto ahí donde está. Sea predicador, sea maestro, sea lo que sea, lo reto a que vaya a las Escrituras y que me muestre en el Nuevo Testamento ¿dónde está la enseñanza acerca de la unción? Solamente hay 3 citas que nos hablan de unción en el Nuevo Testamento. Una es cuando se hace referencia a la unción de nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo sanando en la tierra, cuando estuvo haciendo cosas grandes para nuestro Dios. Y las otras 2 veces que se habla de la unción, ¿sabe qué es Primera de Juan? Sí, Primera de Juan, capítulo 5. Y óigalo bien. En Primera de Juan se nos habla exactamente de quiénes son los que tienen la unción. No habla de superunciones.
No habla de que yo le puedo dar la unción. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la unción del Santo. Y cuando habla de nosotros, está hablando de la iglesia. Entonces yo hago la pregunta, ¿de dónde nosotros sacamos todas estas enseñanzas? ¿Del pasado? ¿Usted quiere la unción de Elías? ¿Usted quiere la unción de Eliseo? Déjeme decirle que la unción de Cristo es mejor que cualquier unción del pasado. Y nosotros, a través de la unción y a través de la búsqueda de nuestro Dios, podemos, aleluya, ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. ¿Por qué se usa la palabra unción? Porque prácticamente la hemos tomado y como no hemos ido a la Escritura, sacamos las Escrituras fuera de contexto para que se acomoden a lo que nosotros queremos mostrarle al pueblo. Si yo paso a un altar y le digo, yo soy el ungido de Jehová y yo tengo la unción y yo se la puedo dar, la unción de esto, la unción del otro, no hay ese tipo de unción en la Biblia. Nos han engañado y por ignorancia, fíjese, cuando Dios habla acerca de la venida, dice, mirad que no os engañen, mirad que no ignoréis. Cuando nos habla acerca de los dones, también el Señor quiere que nosotros no ignoremos. De todas las cosas que el Señor nos habla, siempre dice, para que no ignoréis. El pueblo está ignorante porque no conoce la palabra del Señor. ¿Usted qué quiere? ¿La sabiduría de Salomón o la sabiduría de Jesucristo? Porque la sabiduría de Jesucristo es suficiente para poderle no solamente guiar en este camino y que usted sea sabio, sino también le puede hacer sabio para la salvación de su alma. Bendito sea nuestro Dios. Los predicadores, los profetas el día de hoy hablan de numerologías, de códigos que están metidos en la palabra del Señor y dice que ellos tienen la revelación de esos códigos, que ellos entienden la numerología y se han atrevido a decir tanta tontería y la gente termina creyéndoles. Por favor, iglesia, abre los ojos. Puedes cuestionar a tu pastor, puedes ir y platicar con él, puedes pedirle que te enseñe, pastor, ¿por qué usted enseña esto? Pastor, ¿usted por qué dijo esto? Con todo respeto vaya y pregúntele, porque el deber de nosotros como pastores es enseñarle al pueblo. Muchos de nosotros nos hemos olvidado, hermano, de poder ir a la palabra del Señor y escudriñarla para poder traer alimento al pueblo. El día de hoy solamente se agarra un libro, se copia el mensaje de alguien más, se repiten las palabras de alguien más. Y eso es lo que se trae al pueblo sin darnos cuenta nosotros que estamos contradiciendo la Escritura. Es muy importante, iglesia, que despiertes, porque si no vas a seguir en esa ignorancia y sin darte cuenta vas camino a la desgracia y a la condenación por no abrir la palabra del Señor y dejar que hombres prácticamente sin abrir la Biblia te cuenten un montón de historias que no tienen ningún fundamento. Predican mensajes conmovedores, emocionales, motivadores, pero que no tienen ningún fundamento ni esencia bíblica. Y usted lo cree porque no conoce las Escrituras. Hace poco oí hablar a alguien que dijo, ya no debemos de decretar, ya no debemos de mentirle a la gente, ya no debemos prácticamente de hacer todo este tipo de cosas. Pero decía, y fíjese, se oye bonito, se oye motivador, pero a la misma vez decía, todos nos tenemos que unir, todos. Cuidadito con ese tipo de aseveración, de que nosotros los que tenemos el Evangelio, la verdad del Señor, debemos de saber discernir entre aquellos que verdaderamente son de Cristo y aquellos que no son de Cristo. Ahora yo le hago la pregunta, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la enseñanza doctrinal? ¿Es mejor solamente la unidad? ¿Es mejor solamente el amor? ¿O es importante la doctrina? ¿Es importante la enseñanza doctrinal? Yo quiero que se acuerde lo que dijo Jesucristo. Y conoceréis la verdad. O sea que hay una verdad que debemos de creer. Porque el diablo la mentira la va a encubrir y le va a poner un poquito de verdad aparentemente y luego el veneno va a estar incluido en ella para que usted y yo seamos decepcionados. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él es la verdad.
Dijo, yo soy la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Debemos entonces nosotros conocer la palabra del Señor, porque si no vamos a estar cautivos de parte del enemigo. El apóstol Pablo también dijo en Primera de Timoteo, y quiero que se dé cuenta lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, 3 al 8. Oiga lo que dice. Para aquellos que no se conforman, para aquellos que están tratando de buscarle más allá a las Escrituras. Óigalo bien, por favor, porque por eso le estoy leyendo la Biblia. Dice, si alguno enseña otra cosa, él viene hablando de las Escrituras. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es por quien Dios habló el día de hoy, habla hoy. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, oiga lo que dice, está envanecido, nada sabe. O sea que todos aquellos que no se conforman a la Biblia y empiezan a hablar un montón de metafísica y un montón de decretar y esto y el otro, hermano, no saben nada prácticamente. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice. Ahí no dice, únete, no importa lo que ellos enseñen, lo importante es el amor y la unidad. No, apártate de los tales, dice la Escritura. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y esta gente no está contenta. El apóstol Pablo dijo, yo he sido enseñado por el Señor a tener mucho o a tener poco. Ellos dicen que si tienes poco no tienes fe, que algo está pasando en tu vida. Es una tontería a lo que hemos llegado nosotros, es un circo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entendamos, iglesia, que no se trata ni de ti ni de mí, sino se trata de la gloria de nuestro Señor. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Parece que contradice todo lo que dicen estos hombres. El apóstol Pablo dijo esto, pero también el apóstol Pedro también nos dice que habrá falsos maestros el día de hoy. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. En la segunda carta, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas. Oiga bien, por favor, la aclaración que hace Pedro, porque habla de profetas del pasado, pero cuando se refiere a los profetas del día, dice maestros, no profetas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Iglesia, por favor, despierta. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, que si no están predicando la palabra del Señor, van a tener que usar su propio lenguaje y ellos mismos se van a descubrir, porque todo tiene que ver con el éxito, con el dinero, con la gloria de los hombres, y nada tiene que ver con el plan salvífico de Dios. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Deje que el Señor se encargue de ellos. El apóstol Juan, hablando de lo que es la Biblia en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina, es muy importante que tengamos en cuenta lo que dijo el apóstol Juan, y creo que contradeciría lo que muchos el día de hoy dicen en referencia a lo que es la enseñanza, porque aparentemente para ellos el amor, y que es algo básico, fundamental, pero el amor conforme a la Escritura, la unidad conforme a la Escritura. Porque miren lo que dice segunda de Juan capítulo 1 versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, en la enseñanza de Cristo,
no tiene a Dios, sí, hermano, pero tenemos amor. Si no tiene la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, no tiene a Dios. Y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Solo nos falta leer la Escritura. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, o sea, esta doctrina, no lo recibáis en casa. Hermano, por favor, entonces le hace falta amor. ¿Se da cuenta? Porque si no, nosotros estamos participando con ellos, porque ahí lo dice la Escritura, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Dese cuenta entonces lo que dice la Escritura en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina. Es importante. El apóstol Judas nos manda también que contendamos ardientemente por la fe en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos enseñan las Escrituras prácticamente? ¿Será que la Escritura es suficiente para el día de hoy? Sí es suficiente. El mensaje todo el tiempo debe de estar conforme al evangelio que el Señor nos mandó a predicar. Lo hemos convertido en un negocio, lo hemos convertido en un mercado, lo hemos convertido para nuestros propios intereses, para volvernos famosos, para volvernos ricos. No, de eso no se trata el evangelio. El apóstol Pablo pudo haberlo sido. Sin embargo, él dijo que había dejado todo por detrás con tal de predicar el evangelio. Y había pasado necesidades, había pasado muchas situaciones difíciles. Sin embargo, el llamado de él, la carga de él, era siempre predicar el evangelio a toda criatura, para que se pudieran arrepentir. Porque Dios no quiere que la gente se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Qué nos enseñan las Escrituras a la iglesia? Que no compartamos con el mundo, porque si no, nos vamos a volver enemigos de Dios. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Somos la sal de esta tierra. El día de hoy, miren, la iglesia está tan metida en el mundo, está tan dependiente del mundo, hasta contratos hacen con el mundo. Es increíble hasta dónde hemos llegado nosotros, porque se han metido herejías, se han metido encubiertamente personas que nos han traído enseñanzas que nos soban prácticamente la espalda. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y dice que es útil para todo, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. No necesitamos nueva revelación nosotros. Es suficiente la palabra del Señor. ¿Qué nos enseñan las Escrituras a la iglesia? Que no estemos tratando de volvernos ricos, porque muchos por volverse ricos se han metido, aleluya, a un proceso en el que se han comprometido con el mundo y han caído en condenación. Y muchos el día de hoy duermen, dice la palabra de nuestro Dios. Si el Señor te bendice mientras tú estás, aleluya, trabajando, mientras tú estás haciendo la obra del Señor, gloria a Dios, no estoy en contra de eso. Pero nosotros los que predicamos la palabra del Señor, nosotros los que tenemos el reino y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Él sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad. No se trata de ti, no se trata de tu sueño, no se trata de mi éxito, no se trata de nada de ti ni de mí, se trata de la gloria de Cristo. No se trata de que el Señor te diga que no vas a sufrir. En ninguna parte de la Escritura te dice la Biblia eso. ¿Qué nos enseña realmente la palabra del Señor? Que debemos nosotros de ir y predicar el evangelio, de ser ejemplo, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese debe de ser todo el tiempo el enfoque del predicador. Ese debe de ser el llamado de todo aquel que se llama siervo del Señor, de no solamente predicarle al mundo, sino de alimentar las almas, porque las almas están sedientas, están con hambre, porque no se les predica la palabra del Señor. No saben cómo vivir, no saben cómo enfrentar una situación difícil, no saben cómo enfrentar la enfermedad, no saben qué hacer en estos momentos. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado palabra de Dios. Es importante, pastor,
predicador, evangelista, de que te acuerdes de que el llamado es de llevar el evangelio a toda criatura. Es decirle a la gente que Cristo viene y que hay que estar preparados para su venida. Todas las señales se están cumpliendo y es muy importante que nosotros lo anunciemos. Así como lo hizo Noé, pregonero de justicia, en el tiempo que él estaba construyendo el arca y que venía el juicio sobre la tierra en aquel tiempo. ¡Qué tremendo! La Escritura, tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. No necesito revelación de ninguna persona. No necesito que alguien me haya dicho que llegó al cielo. No, porque yo ya tengo la palabra del Señor. Yo sé quién soy conforme a la palabra. Sé hacia dónde me dirijo, sé cuáles son mis responsabilidades. Sé en dónde tiene que estar enfocado mi objetivo. Porque dijo el apóstol Pablo que él también estaba preocupado de no alcanzar la meta y que podía ser en algún momento eliminado si él no seguía el llamado del Señor. Tenemos que estar enfocados porque el día de hoy fácilmente nosotros nos podemos ser engañados por causa de la ignorancia que hay en el pueblo. Imagínense que el día de hoy nos hemos hecho de escuelas proféticas. Yo no sé de dónde se sacan prácticamente, bíblicamente hablando. Usted puede ir a todo, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Dónde hay una instrucción para escuelas proféticas en la Biblia? Si no las hay, eso quiere decir que nosotros no las estamos inventando. Que los que están haciendo negocio de todo esto están tratando de a usted decirle que ellos tienen una revelación especial. No lo hay. No hay tal cosa. Si Dios le da a usted el don para profetizar, es Dios el que se lo va a dar y usted conforme la enseñanza va a ir aprendiendo a cómo desarrollar prácticamente ese don. Pero es de parte del Señor, no es de parte de los hombres. Gloria al nombre del Señor. Escuelas de apóstoles, escuelas de seminarios, congresos, puros inventos supuestos de la iglesia. No hay ninguna base bíblica para llevarlos a cabo. Y claro que la enseñanza, claro que llevarles una enseñanza a los líderes es buena, pero tiene que ser conforme a la Escritura. Nunca basados en supuestas revelaciones o en supuestos sueños, o que el día de ayer a las 3 de la mañana Dios se apareció en mi cuarto y me habló y me dio otra revelación que no está escrita en la palabra. Por favor. Y es triste, porque pastores que conocen las Escrituras no se dan cuenta que han caído en ese error de ahora ya no predicar la palabra, sino repetir las palabras que otros les han enseñado, que no son bíblicas, y llevar a todo un pueblo al engaño. Porque eso conviene muchas veces, porque eso hace que haya dinero en la iglesia, porque eso hace que haya mejores edificios. Y no estoy en contra de que haya mejores facilidades, pero no poniendo la palabra del Señor de por medio. Porque Dios es, recuérdese de eso, Dios es el que hace que la obra prospere. Por eso el pueblo se encuentra de esta manera, en una gran ignorancia. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. O sea, ella es suficiente. Cuando la predicamos verdaderamente como la debemos de predicar, ella va a penetrar los corazones. Ella va a hacer que la gente se dé cuenta del error en que se encuentra, del pecado que está cometiendo. No engañes a las personas, no trate solamente de hablarle a su oído, enséñale por favor la palabra del Señor, porque es muy importante. ¿Qué le puede asegurar a usted que yo realmente, por ejemplo, si yo le dijera que recibí revelación de Dios, qué le podría a usted asegurar que yo realmente le estoy diciendo la verdad? No habría absolutamente nada. En cambio, la palabra del Señor, usted sí puede saber que es revelación de Dios y que se ha sostenido a través de los tiempos. ¿Qué garantía tiene de que Dios ha hablado a través de esa persona? Dios dice que ahora habla a través de su Hijo. Ya no crea supersticiones, ya no crea fantasías, ya no crea sugestiones.
Ya no crea todo ese tipo de cosas. Quiero terminar con esto, iglesia y pueblo que me escucha. Hay tres tipos o tres clases de ignorancia. Uno, no saber lo que debería saberse. Esa es una gran ignorancia. Dos, saber mal lo que se sabe. Eso también es ignorancia. Y tres, saber lo que no debería saberse. Por eso, este mensaje es para que el pueblo sea avisado y que salga de la ignorancia en que se encuentra. Yo sé que le gusta que le digan bonito, que le hablen conforme a su vanidad, conforme a su ego, conforme a lo que usted quiere alcanzar. Pero yo lo reto primero a que busque a Dios. Pida que Dios trate con su vida, con su actitud, con su carácter, con su conducta, con su manera de pensar. Porque muchos tenemos más nuestro pensamiento acá en esta tierra que en el cielo. Nosotros tenemos grandes promesas y nosotros no nos vamos a quedar aquí. Que las cosas que Dios le permita conocer sean para el servicio de su gloria, sean para el servicio de su prójimo y podamos ser de bendición a aquellas personas que verdaderamente no conocen el Evangelio. Ya no siga siendo engañado. Abra las Escrituras, dese cuenta por usted mismo y el Señor va a ser fiel y justo para darle aquellas cosas que usted necesita. Vamos a orar en el nombre del Señor y vamos a pedirle que el Señor a usted le dé la capacidad para poder entender y que desde el día de hoy usted pueda empezar a buscar en la palabra del Señor y pueda comparar lo que a usted le dicen desde el altar, porque hay muchos que andan engañando y usted no puede ser engañado teniendo este conocimiento, teniendo la palabra del Señor en su corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Honramos tu nombre, Señor, y agradecemos por este pan de vida que nos has dado, Señor. Gracias por la misericordia que tienes de nosotros y gracias por el privilegio que me das, bendito Dios, de enviar, Padre, esta palabra a muchos lugares, a muchos rincones de la tierra, bendito Dios. Yo te pido que tu pueblo, Señor, abra sus ojos, abra sus oídos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, a través de tus labios, Señor, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, que pueda haber entendimiento, que pueda haber discernimiento, Señor, en tu pueblo, para no creer tanta mentira, para no creer, bendito Padre, aleluya, aquellos hombres que se han metido encubiertamente, Señor, para engañar a tu pueblo, para mostrarnos, bendito Dios, cosas que tú nunca hablaste, Señor, para, Señor, hacernos creer cosas, Señor, que no son realidad, que simplemente, bendito Padre, viene de sus imaginaciones. En el nombre de Cristo, oro por todo ese pueblo, Señor bendito, que escuchará esta palabra, para que le des discernimiento y para que puedan entender, Señor, que lo que a ellos les hará libre, Padre, es tu verdad, es tu palabra. Y que tu palabra es suficiente, Señor, que no necesitamos otra revelación, porque tu palabra, bendito Dios, como lo dice el apóstol Pablo, es útil para todo, Señor, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, Señor. Y oro, Señor, por aquel que a lo mejor, bendito Padre, ha escuchado todo ese tipo de mensajes, Señor, y que en este momento esté decepcionado, porque le profetizaron tantas cosas para principios de año, porque supuestamente decretaron, porque supuestamente, bendito Dios, ellos confesaron, Padre, y la cosa no les está yendo bien, porque creyeron a palabra de hombre, Señor, y no a tu palabra, Señor. Si leyeran tu palabra, se darían cuenta, Señor, en qué tiempo nosotros estamos. Yo te pido que tengas misericordia de ellos y que les permitas, bendito Dios, acercarse, Padre, a ti, Señor, para que tú verdaderamente les puedas instruir, Padre, de una manera correcta. En el nombre de Jesús oramos, bendito Dios, por todos aquellos que están perdidos, Padre, y que todavía no han venido al arrepentimiento, para que toque sus corazones y que ellos puedan, bendito Padre, recibir el perdón de pecados, la salvación y la instrucción, bendito Dios, de tu santa y bendita palabra. Oramos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén y amén.